Mañana y 51 minutos. Los voy a saludar primero a nuestro compañero Horacio Berbisky. Horacio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. En este día, como te gustan a vos, fresco pero soleado. Este es el día ideal para mí. Exacto, Hoy es lo sabíamos. maravilloso, maravilloso. Bueno, y ya la tenemos en línea también a una entrevista. Está en línea la ministra de Justicia, Marcela Lozardo. Marcela, buen día. Aquí Ari Lijalado, Horacio Berbisky y la mesa de Habrá Consecuencias. Te saludamos. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Hola Horacio, hola Ari, bueno, todos ustedes, ¿cómo están? Buen día, como dicen, un buen día soleado. Sí, ¿también le gustan, ministra, los días con sol y frío? Sí, a mí me gustan todos los días. Bueno. Los días de sol son lindos, los de lluvia también. O sea, a mí me gustan los días que las cosas van saliendo y los hechos de la gestión vamos avanzando. Esos son los mejores días. Bueno. ¿Horacio? Está bueno, Marcela, eso que te gustan todos los días. Es muy lindo eso. Pero tenemos la suerte de despertar, de poder hacer cosas, de construir, de luchar por las cosas que queremos. Estamos en un lugar privilegiado algunos. Hace un tiempo habíamos, en el cohete de la luna, habíamos planteado el tema del vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Sí, sí. Como cada uno lo ve. Sí. Cada uno lo ve de una manera distinta, ¿no? Bueno, es verdad. Que lo veas mucho. así. Sí. Bueno, el otro día en las discusiones que hubo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, si no me equivoco, en el Senado, sí. El senador Lustó hizo una mención a vos sobre, digamos, un desempeño tuyo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante la gestión del presidente Macri y el ministro Garabano. Y al día siguiente, el diario Clarín publicó una nota muy extensa con detalles de fechas, de cuándo hiciste esa tarea, cómo terminó. Y bueno, mencionamos el tema en el programa del lunes de esta semana, preguntándonos por qué no habías contestado nada al respecto y cómo era realmente esa historia. Bueno, entonces queríamos que nos contaras un poco cómo fue eso. Por supuesto, claro. Bueno, no contesté porque en realidad creo que en el momento que lo planteó, cuando yo voy a defender la reforma, no es que uno puede contesta las preguntas y después hacen el cierre. Bueno, no sé cómo es el sistema, pero la verdad que yo fui por la reforma. Pero, a ver, lo que quiero contarles es un poco para que quede aclarado esto. Yo no fui funcionaria del gobierno macrista, o sea, no fui funcionaria pública ni mucho menos. Una persona que se llama Brian Shapira, que fue exalumno, mejor dicho, de Alberto Fernández, asumí en su carácter ahí en la subsecretaría y le preguntó quién podía ayudarlo que yo. Bueno, Alberto me pidió, saben que ustedes siempre, yo trabajo toda la vida con Alberto, yo soy abogada, obviamente, trabajo en mi profesión, trabajé siempre en el Estado y fuera del Estado, fui viceministra de Justicia en la etapa, obviamente, de Néstor y Cristina, y Alberto Fernández que jefe de gabinete, así que nadie puede plantear ninguna duda con respecto a cuáles son mis principios, y me contratan externamente. Cuando Alberto me dice, mira, anda a darle una mano, porque muchas veces van funcionarios que están desde lo privado, o en cuestiones que no conocen, como por ejemplo las leyes, explicar cuáles son las leyes reparatorias. Hay gente que empieza en la función y a veces no tiene idea de los procedimientos administrativos, de las cuestiones técnicas, de las cuestiones jurídicas. Entonces me contrató externamente, obviamente, para esa temática. Bueno, así fue. Así es como uno, como abogado, fue contratada externamente para asesorar en temas puntuales. Pero claro, no participé, por supuesto, de funciones de determinadas cuestiones políticas, ¿no? Ni mucho menos, ni tampoco fui funcionaria. Pero a ver, con el paso del tiempo... ¿Sobre qué temas asesoraste? Todos los procedimientos administrativos, por ejemplo, cómo se maneja un expediente, o sea, cómo se sigue el circuito, cómo son las contrataciones, todas esas cuestiones que tienen que tener derecho administrativo, de explicar, por ejemplo, cuáles son las leyes que tienen que ver con las reparaciones, todas esas cuestiones... por ahí no las conocían. Esta es la realidad, que no está ni bien ni mal. Lo que quiero decir, ese fue mi aporte. Obviamente tampoco estuve 2 años, porque la verdad que estuve, no sé si llegué al año, no recuerdo,
Pero bueno, en el camino, obviamente, Alberto obviamente planteaba sus diferencias, como yo puedo plantearlas también, y las planteé también, diferencias mías propias, ¿no?, con la política de derechos humanos, qué sé yo. Y bueno, parece que no era muy agradable lo que planteaba Alberto, lo que planteaba uno, obviamente porque tenemos una mirada distinta, tal vez muchas injerencias de que por qué yo no cambiaba esa opinión y qué sé yo, y bueno, y un día, obviamente, yo coincidiendo con la mirada de Alberto y con la mirada que tengo de cómo tiene que ser la política de derechos humanos y qué es lo que pienso, bueno, un día prescindieron de mis servicios, cosa que agradezco. Bueno, la verdad que ese ministerio... O sea, evidentemente yo no puedo, o sea, cuando si existen sugerencias donde alguien plantea, por ejemplo, bueno, no, porque Alberto dice esto, bueno, es que Alberto dice esto porque siente esto y porque yo también siento esto, punto. O sea, a ver, que uno esté colaborando en un área técnica jurídica me parece bien, ahora ya cambiar opiniones no. Bueno, y así fue, y un día prescindieron de mis servicios. El otro día se formó una comisión de los partidos de la oposición para oponerse al proyecto de reforma de la justicia. Y en esa comisión participan Ricardo Gil Lavera por el radicalismo, sí, Paula Oliveto por la Coalición Cívica Libertadora, y no recuerdo quién es por el PRO. Federico Pinedo, ¿no? No sé, no recuerdo quién es. Pero bueno, una comisión para, digamos, asesorar técnicamente a la oposición, ¿no?, en contra del proyecto, efectivamente. Sí. Y allí alguien le preguntó a Oliveto cómo se sentían, no, creo que era Garabano el que estaba en la comisión, creo que era Garabano por el PRO. Le preguntaron a Oliveto cómo se sentía de trabajar con Garabano. Y Oliveto sí. Y Oliveto dijo una cosa insólita. Dijo, bueno, hemos tenido algunas diferencias sobre algunos temas, pero nunca hubo un cuestionamiento a su persona. Y yo recordé algunas cosas y busqué en el archivo esa costumbre que tenemos los periodistas, y cuando fue la discusión sobre la causa de AMIA, Carrió, que era la jefa política de Oliveto y creo que sigue siéndolo, no solo tuvo grandes diferencias, sino que lo acusó a Garabano de encubrimiento del atentado al edificio de la DAIA, y promovió su juicio político y dijo que era un imbécil. Una palabra fuerte. Podemos discutir en qué sentido lo dijo. Ahora, digo, con tal de oponerse, digamos, a un proyecto del actual gobierno, son capaces de pasar por encima de situaciones. Digo, si alguien te dice imbécil y te promueve tu juicio político, es difícil que vos vayas a trabajar con él luego, claro, alegremente, ¿no? Sí, a ver, hay algo que a mí me gustaría dejar claro y que es poco para que se vaya comprendiendo, ¿no?, y se vayan dividiendo los temas. Yo he escuchado a Gil Lavera, por ejemplo, hablar de que es necesaria la reforma judicial. Bueno, entonces, a ver, yo he escuchado, por ejemplo, a Garabano plantear que es necesaria la reforma judicial. Nadie puede plantear que no es necesaria. Un tercio de nuestra reforma, de lo que nos... Hola, ¿se escucha? Sí, nosotros te escuchamos bien. Horacio, ¿vos la escuchás? Yo no, yo la escucho entrecortada. A ver. Hola, ¿me escuchás, Horacio? Sí, ¿hola? En este momento sí. Perfecto. Sí, en este momento sí te escucho bien. No, lo que digo es, yo he escuchado en esta, cuando fui a defender la reforma, a plantear, no a defender, porque la verdad que yo vengo a explicar cuál es lo que nosotros queremos hacer, que es cambiar realmente, brindar a los ciudadanos que tienen un proceso judicial una respuesta eficiente, eficaz, en un plazo razonable. Y expliqué cada uno de los artículos para que realmente se comprenda, ¿no? Y la realidad que después, obviamente, escuché algunas cuestiones y controversias y opiniones encontradas con respecto a qué es lo que se opina en la reforma. Y yo veía, por ejemplo, Garabano plantea que es necesaria una reforma. Gil Lavera plantea que es necesaria una reforma. Yo no escucho a nadie decir que no es necesaria una reforma. Entonces, mi pregunta es,
¿Por qué no construimos? ¿Por qué antes que se presentó la reforma ya están diciendo que la reforma tiene otro sentido? Esto es donde yo quiero pararme y explicar. ¿Por qué no construimos? Si todos saben que hay que hacer una reforma judicial y que la justicia así no puede seguir. No nos olvidemos que un tercio de la reforma y parte de la reforma que tiene que ver con toda la creación y la modificación y el acusatorio de puesta en marcha para la justicia federal en las provincias, por ejemplo, es una reforma que presentó Cambiemos. Y nosotros... Bueno, la hicieron Gilavera y Garabano. Bueno, pero entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de nos oponemos porque nos oponemos? ¿Por qué no cambiamos la Argentina? Si tenemos la oportunidad de que todos estamos de acuerdo que el sistema judicial tiene que mejorar. A mí me parece que ellos tienen un grave problema interno y que la única forma de unidad que encuentran es la demonización de Cristina, Sí. Y la acusación absurda de que con esta reforma lo que se procura es la impunidad para la vicepresidenta, cosa que no pueden fundamentar un solo artículo del proyecto que puedan explicar eso. Y además mezclan, digamos, dan por sentado que va a haber una ampliación del número de miembros de la Corte, dan por sentado que en esa ampliación se van a designar personas por afinidad política y no por otra cosa, pasando por alto hechos obvios como que para designar a un juez de la Corte hace falta 2/3 de los votos del Senado y que el gobierno no los tiene. Pero aparte, estoy tan de acuerdo con lo que vos decís, Horacio, que cuando se habla de que es la reforma de la impunidad, la verdad que yo a mí me ofende, porque digo, sería bueno que se leyera el proyecto y que se dieran cuenta cómo se atiende al cumplimiento de la garantía constitucional de juez natural. Ningún juez pierde su causa y nada se modifica respecto a las causas en trámites en el juzgado competente. Cada uno va a ser juzgado. Esto está puesto así. Los subrogantes son elegidos con un sistema constitucional, están elegidos por un listado, van a ir al Consejo de la Magistratura, van a ir al Senado. O sea, ¿quién habla de poner jueces a dedo? Entonces, cuando uno que estuvo trabajando en el proyecto de la reforma que es del gobierno y un grupo de gente que todos estuvimos trabajando y todos estuvimos pensando cuál es la mejor manera, la realidad es que la mejor manera para lograr la independencia es esta reforma. Ahora bien, supongamos que haya cosas que mejorar, que se mejoren. Pero Horacio, que se mejoren, quiero decirles a todos ustedes que se mejoren, que se incorporen. Ministra... Pero no digamos la reforma, porque si nosotros titulamos la reforma para la impunidad de Cristina, ¿qué están diciendo? Ministra, le hago una consulta, porque justo mencionó recién la cuestión de los jueces a dedo y de cómo se ponen o cómo no. Sí. Hay dos personajes, hay muchos traslados durante el gobierno de Mauricio Macri que están en cuestión, pero dos puntuales que son los de los jueces Bruglia y Bertuzzi, que están en la Cámara Federal, que se han presentado incluso ante la justicia a decir que no, que se quieren quedar en sus lugares, y entiendo que eso está ya en el Ministerio de Justicia evaluando lo que resolvió el Consejo de la Magistratura, que es que hay que volver a mirar esos traslados. Esto fue enviado al Senado ya, ayer. Ayer enviaron al Senado, ¿y cuál es la propuesta del Ejecutivo? No, la propuesta del Ejecutivo es que se cumpla, se envía al Senado y que se cumpla con las acordadas que establece la Corte y con lo que planteó el Consejo de la Magistratura. Nosotros pero el Poder Ejecutivo le pide al Senado, acuerdo para Bertuzzi y Bruglia. No, el Poder Ejecutivo le plantea, el Poder Ejecutivo envía al Senado para que justamente evalúe esas cuestiones que son las que deben acordarse para un pliego. O sea, a ver, nosotros tenemos que pensar que los jueces no pueden ser trasladados a dedo. Nosotros tenemos que empezar a trabajar diferente. No pueden ser trasladados ni por competencia, ni porque tienen... Esto es así. Entonces, me parece... Y este proyecto que hemos presentado y que está en debate y queremos que se trate, porque de nada sirve, quiero decirles que digan que no lo van a tratar. ¿Por qué? Porque no es presencial. Porque yo les digo la verdad, yo tuve una reunión muy buena en teletrabajo, home office, donde fui explicando y no tuve ningún inconveniente en el debate. O sea, se puede... Además, el mundo entero está funcionando. El mundo entero está funcionando por Zoom o por Skype o por videollamada.
nosotros vamos para atrás, y nosotros vamos para atrás, estamos hablando del mundo digitalizado, estamos hablando del mundo para adelante, y nosotros hay cuestiones que no podemos tratar y otras cuestiones que sí podemos tratar. Esto no y ellos mismos lo están haciendo porque hay actividad parlamentaria a distancia, pero en este caso dicen que no porque no hay consenso. Pero a ver, es un argumento infantil, ¿no? Pero una cosa es que no haya consenso, otra cosa que no quiera debatirse. A mí me parece que el debate se puede hacer, se hizo, de hecho ayer fue un montón de gente, Estela Maris, se están yendo, o sea, actores diferentes, Bueno, entre otros estuvo Paula Litvachky, que es la directora ejecutiva del CELS. Divina, Paula, que fue también, Eli Gómez Alcorta, o sea, a ver, está siendo el fiscal Rívolo, o sea, de todos los actores que tengan que ver. Y esta es la manera que se construye. Sí. Hola, ¿sí se escucha? ¿Se escucha? No, a mí se me entrecorta. Hagamos una cosa, sigan ustedes con Marcela y llámenme de nuevo por otra línea y me engancho después de nuevo. Perfecto, dale, hacemos eso, Horacio. Esperamos, Horacio. Bueno, esperamos. Seguimos nosotros. No, son las cosas como recién decía ministra del teletrabajo. Ahora sí, yo escucho bien. ¿Nos escucha bien usted? Yo sí, yo perfecto. Bueno, acá Lucía Rodríguez Bosch, mi compañera, tenía una pregunta para hacerle. ¿Qué tal, ministra? Sí. Ayer en el plenario de comisiones en el Senado, por parte justamente de Paula Litvachky, de Mónica Cuñarro, también de Carlos Rívolo, hubo críticas al hecho de que la reforma no hace suficiente hincapié o no promueve el sistema acusatorio, sino que tiene el eje en crear más juzgados. Sí, a ver, esto no es así porque este proyecto justamente no solo es para homogeneizar a toda la justicia federal, sino también en aplicación de las... ¿Se escucha? Del acusatorio, porque el acusatorio es la base de todo. Recordemos que el acusatorio ya debería estar funcionando, o sea, fue suspendido creo que por el gobierno anterior, pero ya lo podríamos tener funcionando, porque fue suspendido por decreto. Entonces, es el acusatorio y esta unificación y esta homogeneidad que se necesita para los juzgados federales. Pensemos que en las provincias, por ejemplo, un juez que entiende en civil y comercial o en una ejecución penal está entendiendo en un tema de delito penal federal. Entonces es necesario la creación de un juzgado específico de eso. Además de eso, se crean fiscalías, porque se crean fiscales federales, también se crean defensorías, y es necesario el juez. El juez va a tener que resolver con la oralidad, por ejemplo, cuando ya esté encaminado el juicio, un allanamiento. O sea, el fiscal pide un allanamiento y el defensor dice yo me pongo, y el juez tiene que resolverlo en el momento. Una intervención telefónica, y un montón de medidas que se van a ir dando, que van a tener que ser resueltas en el momento, y justamente el acusatorio lo que pone es el juez en esa instancia, en ese momento, ya no es más escritos que van y vienen, cuestiones que se dirimen y que hay tiempo. Entonces, la presencia de todos es fundamental. Ahora bien, es verdad que plantearon que se necesitan más defensores, que se necesitan más fiscales, bueno, se evaluará. Estamos viendo cuáles son todos los aportes que haya que hacer para que este proyecto salga consensuado y que sea mejor. Ahora, está pensado justamente para dar una homogeneidad y para, sobre todo, acompañar y que se instale el acusatorio. Es más, el acusatorio nosotros estamos planteando y tiene que realizarse en el término de 2 años en lo que es la justicia penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, le ponemos un plazo, justamente. Ahora, obviamente, habrá temas que a mí la realidad es que voy siguiendo mucho los debates, porque me parece, y las planteos, porque me parece que es donde se enriquece. Por eso es tan importante que el Congreso funcione, por eso es tan importante que se siga debatiendo, porque todo puede enriquecerse. Enviar un proyecto no significa no se puede tocar un proyecto. Enviar un proyecto significa esta es nuestra idea y este es nuestro proyecto. Bueno, a ver, ¿cuál es la opinión de todos? Y por eso, así como fue Paula, así como fue Eli Gómez Alcorta, así como va Rívolo de la Asociación de Fiscales, así como van un montón de actores que son todos valiosos, porque cada uno aporta, obviamente, lo que tiene que aportar. Y después se hacen los consensos, y así se hacen las leyes. Claro.
Ministra, buen día. Nicolás Lantos la saluda, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, la saco un poco de tema para consultarle porque ha habido en las últimas semanas desde la oposición señalamientos de inconstitucionalidad respecto a las medidas que está tomando el gobierno para prevenir la pandemia de coronavirus. Hace un rato en el reporte matutino se reportaron 84 fallecidos más, esto hace más de 300 fallecidos reportados en las últimas 24 horas. Sí. Quería saber su posición sobre la legalidad, constitucionalidad de las restricciones que se establecen por decreto en este marco y si opina que el Estado tiene capacidad de reforzar el control para que se cumplan o son, como muchos dicen, simplemente declaraciones de intenciones. Bueno, a ver, yo creo que las normas que se van dictando son para que se cumplan y la realidad que lo que uno apela es más allá de que haya restricciones y mayores controles, que la ciudadanía entiendo que esto son medidas que se toman y que el presidente toma y todos se toman en función de la salud de todos y que todos puedan ser atendidos. La realidad es que las restricciones tienen que ver con restricciones que se toman en función para asegurar que la población no solo no se enferme, sino que también tenga la posibilidad de ser atendida, porque es el Estado. Acá estamos viendo un Estado muy presente y estamos viendo cómo el Estado es tan necesario que funciona justamente en las cuestiones que a veces, si no tuviéramos el Estado, no sé qué haríamos. Entonces, en la evaluación que está haciendo el presidente, junto con el comité científico y junto con los gobernadores y junto con el jefe de gobierno de la ciudad y junto con la provincia, van evaluando y van tomando las medidas. Ahora, es hora de que los argentinos entendamos que tenemos que acatar las medidas, porque las medidas no se toman porque nadie quiere que salgan y nadie quiere que haga una reunión. Las medidas se toman justamente para ampararnos, para cuidarnos, y ese es el punto. Entonces, me parece que a veces se discuten cuestiones que tienen que ver con quiebres o fracturas que se quieren hacer de decisiones. Tenemos que corrernos en general, así como lo planteo de la política, tenemos que corrernos también de muchas decisiones que se toman de las cuestiones políticas o lo que convenga o lo que no convenga. Tenemos que pensar qué es lo mejor para todos nosotros, para todos los ciudadanos. Claro. Ministra, a ver, me parece que lo recuperamos a Horacio. Horacio, ¿escuchás ahí? Sí, estoy escuchando. Ahí está bien. No sé si ustedes me escuchan bien a mí. Nosotros te escuchamos perfecto. Bueno, yo estoy hablando con un funcionario del Ministerio de Salud que me contó que ha habido consultas sobre el cumplimiento de la cuarentena y las actitudes sociales al respecto y que se formó un mini comité de asesoramiento compuesto por sociólogos y que a raíz de los episodios que ocurrieron en estos bares de la Recoleta donde hubo aglomeración de gente, se hizo una consulta específica sobre qué sentido tiene, por qué ocurre eso. Y el asesoramiento o la idea, digamos, de los sociólogos fue que hay una ruptura de la solidaridad intergeneracional, que los jóvenes creen que ellos no son afectados, que la mortalidad no los afecta, y que, bueno, si el porcentaje, digamos, es decir, la edad promedio de contagiados es de 37 años, pero la edad promedio de decesos es a la inversa, de 73. Y que bueno, entonces hay una cierta actitud juvenil de decir, bueno, si toca que se mueran los ancianos, que se mueran los ancianos. Un poco lo que dijo Boris Johnson en Gran Bretaña antes de contraer la enfermedad, ¿no? Y ese es un tema, digamos, más allá de la reforma judicial, más allá de la legalidad de las medidas, hay un tema profundo social ahí en juego, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, Horacio, con lo que usted dice, porque la verdad que me parece que lo que también tenemos que recuperar es un poco esta cultura al respeto de las normas y al tejido social y a ser solidarios, porque a veces parecemos muy solidarios en una primera etapa y parece que después la solidaridad se va cansando, como va pasando un poquito en algunos aspectos con estas cuestiones. Es verdad que la juventud tiene a veces, no toda, porque no me gusta generalizar, porque es muy feo generalizar. Porque este dictamen fue a partir de este episodio, ¿no? Sí, pero pues te quiero decir que así como, por eso, este episodio que ocurrió de gente que realmente no le importa y que tiene un desapego hacia el otro, porque en definitiva, si yo soy joven y tal vez yo tengo el virus, por ejemplo, no es mi caso porque no soy joven, pero supongamos que fuera joven y tengo un virus y realmente a mí no me pasa nada, pero lo que tengo que pensar, los jóvenes tienen que
pensar que ese virus lo transmite a otro, y para el otro es la muerte, o es una gran enfermedad, o es un respirador que se utiliza, o son... A otro lo puede ser el papá o la abuela. Pero por supuesto, pero si hubo casos, ¿se acuerda cuando al principio hubo un caso, un casamiento, una fiesta, o no me acuerdo, que fueron una fiesta de 15, y resulta que el chico fue y contagió y se murió los abuelos? O sea, a ver, pero eso también es un poquito de tarea que tenemos que tener los padres, ¿no? Con los hijos. Lo que hizo Gerardo Morales en Jujuy, que fue a La Quiaca con una comitiva enorme, y hubo 30 policías de la comitiva de Morales que cruzaron a Villazón en Bolivia para hacer compras, se contagiaron, y además no eran todos de la misma dotación, sino que había funcionarios policiales de toda la provincia. Después les dieron franco, se fue cada uno a su ciudad, y hoy Jujuy está estallada, y lo único que se le ocurre decir al gobernador es que se metan un antibiótico, lo cual es un disparate, como los que hacía Trump cuando decía que había que tomar la bandina. Sí. Estamos en un grado de irracionalidad realmente pavoroso, ¿no? Sí, ya de individualismo, y como decimos recién, ahora sí, un desapego al prójimo, ¿no? Y tenemos un presidente, tenemos un gobierno, no solo un presidente, un gobierno que está poniéndole el hombro a esto y poniéndoselo muy fuerte, y realmente consultando cómo se consulta todo, cómo se charla con las provincias, cómo se charla con los intendentes, cómo se charla con el comité científico, y buscando la mejor manera de pasar. El propio Morales dijo que Alberto lo llama día por medio. El propio Morales dijo. Digo, sí, la actitud del gobierno nacional es clarísima al respecto. Sí, el gobierno nacional, realmente tenemos un gobierno muy amplio, con una apertura muy grande, con mucha firmeza hacia dónde se quiere ir, pero con mucha capacidad de diálogo, y sobre todo de escuchar. Pero bueno, sabemos a dónde se quiere ir, y cuando el presidente dice que la cuarentena sigue, sabe exactamente por qué sigue. Cuando se toman medidas, sabe exactamente por qué se toman las medidas. Y tenemos que apoyar, porque es la única forma. Nosotros tenemos una oportunidad de salir como país. Está en nosotros que querramos aprovecharla. Así es. Horacio, ¿tenés una más? Le quería hacer otra consulta a la ministra. Sí. Dale. Ministra, recuerdo, estamos hablando con Marcela Lozardo, la ministra de Justicia. Apenas se anunció la reforma, o le vuelvo un poquito a ese tema, sí. Hubo de parte de la prensa, puntualmente de Clarín, La Nación e Infobae, notas de advertencia de que, bueno, que ahora que con esta reforma iba a haber respuesta de parte de la Corte Suprema, sobre todo, y de algunos tribunales, con fallos contra el gobierno. ¿Qué análisis hace de eso, de eso que dicen los medios, que dice la Corte, y de que pueden venir fallos contra el gobierno como respuesta a la reforma? Bueno, eso me parece que no solo no ocurrió, y si me parece, no tengo entendido, pero si llega a ocurrir es un disparate, porque eso sería como una amenaza. Yo a eso no le doy nada de credibilidad. O sea, me parece que tenemos que estar muy cuidadosos de las cuestiones que son reales y de las cuestiones que están planteando para realmente hacer más grieta. A mí me parece que esto sería una gravedad. Si se toma una medida así, bueno, realmente estamos en un problema. O sea, yo no creo que pueda ser posible, no creo que sea así, quiero pensar que no es así, porque si no realmente estamos en un problema. Me parece que hay que... Marcela, estamos en un problema, porque esas versiones surgieron de la Corte Suprema, esas versiones no yo no fueron tengo de dónde surgieron, yo medios. no sé dónde surgieron, no tengo conocimiento. Bueno, los periodistas hemos recogido eso, hemos recogido eso en la Corte Suprema. Y además inmediatamente de eso vienen los amparos de Bruglia y Bertuzzi, el rechazo al recurso de queja de Luis Delía por la Corte Suprema, el rechazo del recurso de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Una barbaridad. Sí, estamos en un problema. Estamos en un problema porque, que dos cámaras, la Cámara de Apelaciones en lo penal ordinaria de la capital
y la Cámara Federal en lo Civil y Comercial de la capital hayan emitido acordadas calificando de inconstitucional un proyecto de ley. Bueno, Estamos por eso en problemas. estoy de acuerdo. Hay un desborde que se ha generado en los últimos años por parte del Poder Judicial, de muchos jueces, que ha sido estimulado desde la cabeza de la Corte Suprema durante la gestión de Ricardo Lorenzetti en la presidencia. Una demasía hacia el gobierno de los jueces. Bueno, coincido. Es absolutamente antidemocrático eso. Sí, quería decir que coincido con muchas cuestiones que estás planteando, Horacio, y me parece que justamente por eso es tan importante encarar de una vez y para siempre esta reforma y que pueda ser sancionada con las mejoras que tenga que ser, pero sobre todo para terminar con ese apego que existe de la justicia con los poderes políticos y los poderes mediáticos. O sea, este presidente y esta vicepresidenta lo que están queriendo es una justicia independiente, justamente para que no sigamos teniendo los problemas que hemos tenido. Y no estoy hablando de funcionarios, estoy hablando esto de los ciudadanos comunes, funcionarios, o sea, quien sea. Nosotros necesitamos recobrar una justicia que mire solamente al ciudadano y a la persona, o sea, a la cuestión. Nosotros tenemos que terminar con estas... Que lea el expediente y no Clarín, digamos. Pero que lean, claro, que lean el expediente, que haya objetividad, porque aparte no se puede vivir en una... Porque, mira, yo escuché toda la vida a Alberto Fernández, porque la verdad que trabajo con él hace muchos años, y toda la vida escuché decir, tenemos que tener jueces probos, tenemos que tener jueces independientes, no existen los jueces de turno, así que, a ver, esto es una cosa que tiene que ser para que un país tenga seguridad jurídica, para que nos planteemos internacionalmente, para que seamos creíbles, o sea, tenemos que trabajar de esa manera. Yo estoy tan convencida de que podemos hacer un cambio y que el cambio se tiene que hacer ahora, que realmente es la única forma. Nosotros tenemos que terminar con los operadores, con las mesas judiciales, con los operadores políticos, con todas esas cuestiones. Tenemos que terminar con eso. Tenemos que empezar a construir una Argentina diferente entre todos, sumando a todos. Los que quieran la justicia independiente, obviamente, aclaro. En ese sentido, el sistema acusatorio avanza mucho, porque el sistema acusatorio avanza mucho en esa dirección, porque rompe la idea de feudo, digamos, de un juez con su fiscal, con su defensoría fijos, lo cual crea, digamos, verdaderas asociaciones ilícitas como las que se establecieron entre Stornelli y Bonadío, que tenían incluso sus policías. Sí, Horacio, ahí sí te perdimos. Estamos empezando a tener problemas con las comunicaciones, no, pero... Ahí escuché la última parte, a ver, del sistema acusatorio. Digo que el acusatorio contribuye a romper justamente esa situación como la que se dio, por ejemplo, entre el fiscal Stornelli y el juez Bonadío, que digamos, trabajaban unificadamente como un grupo de tareas y hasta tenían sus propios policías y sus propios peritos. Es decir, el caso de Mesikoski, que estaba adscripto al juzgado, el caso de Araque y Sáenz, incluso llevaba gente de la Policía Metropolitana a hacer procedimientos en Río Gallegos, en los allanamientos a Cristina, digamos. Eso con el acusatorio no es posible. No es posible con el acusatorio, es verdad, y no es posible sentando fiscales probos y jueces probos, que es otra cuestión. Eso por eso, claro, y por eso es tan importante el sistema acusatorio, es tan importante la reforma, como es tan importante también empezar a revisar las cuestiones que se pueden mejorar en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura también tiene que reverse cómo se trabaja, cómo seleccionan los jueces, cómo se eligen, cómo son los expedientes de disciplina, cuáles son las sanciones. O sea, el sistema judicial es un conjunto. O sea, la reforma es un instrumento, es una medida que realmente me parece que puede ir cambiando las cosas. Ahora, ojo, no es magia. Después tenemos que ver quiénes se van a sentar. ¿Se van a sentar jueces independientes? ¿Se van a sentar jueces probos? ¿Se van a sentar jueces que tengan apego a la Constitución, al debido proceso? Entonces, ese es el punto. Entonces, también tenemos que ver el Consejo de la Magistratura. Por eso, esa comisión
que el presidente armó y que fue tan cuestionada también antes de que empiece la reforma y todo, y donde se plantean un montón de cuestiones equivocadas, es una comisión donde el presidente, siendo abogado, siendo con su rol académico y conocedor, dice: quiero que me asesoren y que analicen un montón de cuestiones que tienen que ver con la justicia. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el sistema judicial, cómo funciona. Porque no podemos separar Consejo de la Magistratura no, esto no, Ministerio Público no, Ministerio de la Defensa, todo es un conjunto, porque el sistema judicial es un conjunto, como son los órganos del control también, los órganos que esto no tiene que ver con el sistema judicial, pero ayuda. Los organismos de control del Estado también tienen que ser generosos en su actuar e independientes, y los organismos de control del Estado, porque son los que van a ayudar mañana a que, por ejemplo, los jueces, los fiscales, tengan mejor información. Entonces, es un conjunto de cosas para decir, bueno, vivimos en un país en serio. Todo tiene que ver, es un conjunto de cosas, por eso yo digo, es el sistema judicial. Los peritos, por ejemplo, los peritos, las pericias, es tan importante el valor de las pericias, por ejemplo, en las causas. Bueno, hemos visto en los últimos años la elección de peritos en causas que afectaban a la expresidenta y actual vicepresidenta, que fueron designados peritos personas que tenían pronunciamientos públicos ofensivos hacia ella en sus redes sociales. Sí, y cuando se creó la comisión, el comité consultivo inmediatamente el ataque fue por la presencia de Alberto Beraldi en la comisión, le llaman la comisión Beraldi, y dicen que no puede ser porque él es el abogado de la vicepresidenta, y se omite absolutamente que Beraldi, en primer lugar, no es el primer abogado de la vicepresidenta al cual se le encarga una reforma judicial. El anterior fue Ricardo Gilavedra, que no era miembro de un consejo asesor, sino que era él el autor del proyecto Justicia 2020, al mismo tiempo que era abogado defensor de Gabriela Michetti. Pero nada se dijo. Vicepresidenta en ejercicio. ¿Pero dijeron ¿Cómo? algo? ¿Dijeron algo de eso? Los medios nadie dijo, no, solo lo dijimos nosotros eso. Por eso. Pero además, Alberto Beraldi es también el abogado defensor del principal cómplice de Macri en la causa de las escuchas en la ciudad de Buenos Aires. Es el abogado defensor de Mariano Narodowski, que Mariano Narodowski ahora va a juicio oral por el espionaje hecho durante el gobierno de Macri, y Macri fue desprocesado a la semana de asumir la presidencia en esa causa. Bueno, eso, ¿quién se entera de eso? Los que nos escuchan a nosotros y nadie más. Porque no forma parte del debate público. Y ese es parte del problema que tenemos, ¿no? Porque ha habido una relación verdaderamente espuria entre, por un lado, los servicios de inteligencia, algunos juzgados federales, y por otra parte algunos medios de comunicación, y ese es un tema que, digamos, la reforma judicial no va a poder cambiar eso tiene que ser cambiado desde la sociedad, con una modificación de la relación entre los medios y la sociedad, y con el surgimiento de medios distintos, y que no sean. Digo, en nuestro país tenemos una situación en la cual hay medios de comunicación que lo que hacen es defender negocios propios en su relación con el Estado, y que presionan y extorsionan en función de intereses y de negocios, ¿no? Bueno, por eso el presidente siempre dijo, los poderes fácticos y los poderes, o sea, los poderes políticos y los poderes fácticos, porque la realidad se trata de eso. Pero, y además, coincidiendo con lo que estamos charlando, y con esta mirada con respecto a cómo es un conjunto, ¿no?, el sistema judicial, y hablando de los peritos y el valor que tienen las pericias en las causas, entonces son cuadros realmente importantes, ¿viste? Y me parece que no es cuestión tampoco de no analizar, pero más allá de eso, esta comisión, por ejemplo, tiene 11 miembros.
O sea, Sí, 11 claro. miembros. O sea, me parece que estamos desvalorizando un poco al resto, ¿no? Me parece que estamos desvalorizando a los otros. Entonces, me parece que no es justo esto, porque es bastante amplia, es plural. Tenemos desde Tierra del Fuego, Tucumán, gente que piensa parecido, gente que piensa igual. Entonces, a mí me parece que dejemos que trabaje la comisión. Tengo entendido que se van a reunir con distintos sectores, que van llamando a distintos sectores de la justicia. Ujú. Entonces, a ver, me parece que por eso yo pido, empecemos a construir para adelante. O sea, este presidente desde que empezó esto fue una propuesta y una promesa de su campaña. Yo siempre digo, está cumpliendo con lo que dijo. No es un presidente que dijo voy a hacer esto y después empieza y dice, bueno, no, esto no me conviene. Ujú. Porque esto es una lucha. No es fácil hacer una reforma judicial. Todos sabemos que plantear una reforma o un proyecto de ley donde se tocan intereses y donde no es fácil. No fue fácil también plantear el tema de las jubilaciones. No fue fácil transparentar tampoco, decir voy a transparentar como bien hizo el presidente el dinero de la AFI y cambiar, intervenir la AFI. No es fácil hacer esto, pero está muy seguro de dónde quiere ir y está bien y tenemos que apoyarlo, tenemos que ir hacia allá. Ujú. O sea, porque todos los cambios que se están haciendo son cambios realmente fuertes e importantes. Y cada uno tiene un sentido. Cuando hablamos de la AFI y la intervención de la AFI, y con la doctora Camaño y la actividad y lo que viene desarrollando, viene la reforma, y van viniendo distintos temas que van a ir reconstruyendo y reconstruyéndonos. Y me parece que en ese camino tenemos que trabajar. Entonces, a mí me gustaría que la oposición empiece a plantear, bueno, todos están planteando un problema con la justicia, todos están planteando, nadie puede decir, porque uno cuando habla incluso con demás, todos plantean que realmente el servicio de justicia no es el que queremos. Bueno, ¿por qué no aportamos ideas? ¿Por qué no reconocemos que hay una parte de este proyecto que tuvo que ver con la gestión anterior y con y que fue tomado? Porque tenemos la humildad de decir, bueno, miren, este proyecto realmente que fue parte de lo que se había presentado en el gobierno anterior, lo vamos tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque es positivo. Esta es la mirada de este gobierno. Ujú. Bien, bueno, ministra, Horacio, ¿te parece la saludamos? Me parece que la saludemos. Bueno, y ya le vemos. agradezcamos Saludamos, ¿no? Muchas el gracias tiempo por- que nos ha dedicado. Ahí está. No, la verdad que es un placer, y está bueno que siempre contemos lo que venimos haciendo. Y hoy no sé si se cumplen los 17 años de la anulación de las leyes de evidencia de vida y punto final. No lo sé. ¿No? Ahora nos fijamos ahora nos fijamos No sé. en el ¿Cuánto? O sea, en las me parece, efemérides. ¿no? O sea, vamos a ver, pero me parece. Bueno. Bueno, no sé. Yo no escuché esos 17 años de que hoy, se hoy me cumplen. dije. Así que. Ahora lo pero vamos bueno, a checar, ministra, pero muchas gracias por este un tiempo que nos abrazo ha dedicado. grande, Que un tenga buen abrazo día. grande y muchísimas gracias. Bueno, Así es. hablábamos con Marcela Lozardo, la ministra de Justicia. Bueno, Horacio, muy interesante la charla, qué bueno que pudiste coordinar con ella para que aclarara lo de Garabano y también de paso aprovechamos y le preguntamos de todo. No, por supuesto, me parece que tiene una actitud muy abierta, muy dispuesta a dar todo tipo de explicaciones. Ahora, la pregunta que ella hacía, ¿no? De por qué la oposición. Bueno, a mí me parece que hay una oposición que no se resigna, que es minoría, Ujú. que es lo que le Sí. dijo Cristina en una de las sesiones virtuales Sí. recientes. Ujú. Es decir, ellos se quieren seguir manejando como si fueran gobierno, y no son gobierno. Totalmente. Bueno, Horacio, la seguimos el viernes, ¿te parece? Me parece muy bien. Dale, codazo, cuídate. Chao. Chau. Horacio Berbisky con nosotros, antes la ministra de Justicia, Marcela Lozardo. 107.3